Esta experiencia le ocurrió a una familia originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La identidad de la persona que compartió el relato se mantendrá en el anonimato. Hace años mi familia vivía al lado de la casa de una de mis tías. Era una casa pequeña pero con un gran patio trasero. Durante una noche salí al baño mismo que se encontraba en el patio. Y fue ahí donde me pude percatar de algo bastante extraño que se encontraba en la barda. Era una silueta como si se tratara de una persona en 4 patas, sin pelo y con las manos sumamente largas. Por la oscuridad de la noche y un árbol que se encontraba en medio, no podía distinguirlo muy bien. Lo alcancé a observar durante cierto tiempo, y de un momento a otro brincó hacia otro lado. Días después de esto comenzaron a suceder ciertos eventos extraños. Durante una tarde que mi madre estaba realizando el aseo de la casa, alcancé a ver una silueta muy pequeña en una esquina. Esta misteriosamente desapareció al momento que mi madre volvió al cuarto. Estas dos situaciones me habían parecido de lo más raro, así que se lo comenté a mis padres. Mi padre le atribuyó el primer hecho a que era de noche y que probablemente me había levantado con sueño, y debido a que mi imaginación es grande tal vez me jugó una mala pasada. Mi madre, por lo contrario, simplemente me dijo que estaba loca. Unos años después nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Aún lo recuerdo bien, yo tenía 11 años y mi hermana 14 en ese momento. Mi abuela ya era muy mayor y no podía caminar, por lo que nos mudamos para poder cuidar de ella. En ese lugar pasaron una gran infinidad de cosas a toda mi familia. Un par de años después de irnos a vivir a dicha casa, mi abuela falleció. Pasaron alrededor de 2 años y todo estaba bien, hasta que llegó aquella noche. Todos nos encontrábamos acostados, pero mi hermana y yo, quienes compartíamos el cuarto, comenzamos a escuchar ruidos en la planta alta. Era como si alguien se encontrara moviendo sillas. Tratamos de no darle importancia y nos dispusimos a dormir. A la mañana siguiente preguntamos si algunos de nuestros padres eran los responsables de los ruidos de la noche anterior, pero ellos nos contestaron que no. Durante 3 noches seguidas seguimos escuchando el dichoso ruido. Mi padre, para tratar de tranquilizarnos, nos dijo que era el eco que quedaba en el lugar. Él tenía un taller de sandalias y comentaba que todo el ruido que hacía por las mañanas se encerraba en el lugar, y eso provocaba los ruidos en la noche. Para ser franca, nunca le creí nada, y durante un año completo fue lo mismo. Los ruidos llegaban por la noche, y esto llegó a ser tan común que nos terminamos acostumbrando. Sin embargo, en algunas ocasiones esos ruidos comenzaban a escucharse por las escaleras. Cuando nos encontrábamos en la casa sola, nos solían aventar monedas de 10 o 20 centavos, incluso piedras pequeñas. Estas siempre venían desde el corredor a la cocina. Era como si alguien estuviera en medio intentando molestarnos. En cierta ocasión estábamos viendo la televisión mi hermana y yo y nos aventaron una moneda de 20 centavos. En tono de burla grité: «Mejor aviéntame una de 10 pesos». Nos empezábamos a carcajear cuando de pronto escuchamos un fuerte golpe en una de las puertas. Era como si alguien la hubiera golpeado con el puño cerrado. Eso nos espantó bastante y desde ese día comenzamos a mirar una sombra o silueta, aunque cuando volteábamos para verla mejor, esta ya no se encontraba ahí. Era atemorizante el estar en la casa con la luz apagada. Se lograba sentir un escalofrío horrible, como si alguien estuviera atrás de ti observándote desde algún rincón cercano. Durante las noches empezamos a escuchar más sonidos, como si por ejemplo estuvieran abriendo la llave del tubo. En cierta noche decidí espiar por una ventana para ver quién o qué era lo que estaba provocando dicho ruido, pero no había nadie. Es más, la llave del tubo se encontraba cerrada. Esa noche no pude dormir. Escuchaba como si hubiera un toro en la calle haciendo ruidos muy raros, como si le doliera algo. Realmente esa situación era muy extraña de explicar, pero el hecho fue que no pude dormir en toda la noche. Pasaron algunos días y ya no escuchábamos ningún ruido. Todo parecía volver a la normalidad, o al menos eso era lo que yo pensaba. Cierta madrugada sentí que me movieron bruscamente de la cama. Yo siempre he tenido el sueño muy ligero y me desperté rápidamente pensando que era un temblor. Mi primera reacción fue tratar de despertar a mi hermana, pero esta me dio un manotazo y me dijo que estaba loca y que mejor me durmiera. Volví a acostarme, pero unos minutos después volví a sentir cómo me volvían a mover la cama. Esta vez no me encontraba dormida y pude sentir claramente el movimiento. De igual manera, por la reacción de un pataleo, sintiendo que golpeaba a alguien que se encontraba justamente en los pies de la cama. En ese mismo momento le vuelvo a hablar a mi hermana, pero esta no se despertó.
Se encontraba como inconsciente. Prendí la luz del cuarto y les grité a mis padres. Ellos llegaron al escuchar mi grito y vieron cómo mi hermana seguía inconsciente. Mi madre la sacudió como loca tratándola de despertar, pero estaba profundamente dormida, aunque luego de esto solo sonrió macabramente. Mi padre llegó con una loción verde y albahaca, así como con algo de aguardiente en su boca. Se los echó encima a mi hermana y esta despertó espantada por vernos a todos nosotros en el lugar. Abrazó a mi madre y esta le preguntó qué le había ocurrido, pero mi hermana únicamente contestaba que realmente no sabía. Ella se encontraba media ida en sus pensamientos. Esa noche dormimos con nuestros padres debido a dicha experiencia. Después de los eventos que ocurrieron esa noche, mi hermana cambió drásticamente. De ser una chica alegre se volvió muy seria y parecía no tener ánimo alguno. Yo le preguntaba que si podía dormir bien y que si no soñaba cosas feas, pero ella se limitaba a contestarme que estaba bien. Yo le preguntaba eso porque no podía dormir desde aquella noche. Siempre tenía pesadillas y sinceramente me daba mucho miedo el dormir. Había ocasiones en las que me quedaba dormida y sentía como si alguien se me subiera encima de mí. No podía moverme y cuando esto ocurría rezaba el Padre Nuestro, o al menos lo intentaba porque realmente no podía siquiera hablar. Lo que sí podía era abrir los ojos. Cuando esto ocurre puedes ver claramente a tu alrededor, pero no te puedes mover ni hablar. Estas experiencias son realmente aterradoras. Cuando por fin podía rezar me levantaba rápidamente espantada y muy cansada. A veces solo era una vez, pero había noches que me ocurría incluso 3 veces. Era realmente agotador, y el miedo de dormir y que ocurriera era latente cada noche. Durante cierto tiempo fue así, hasta que una noche sentí que alguien se puso arriba de mí, colocando su cabeza junto con la mía y sujetándome a su vez los brazos. Pude sentir una mano sobre mi estómago y esta cosa que tenía encima de mí comenzó a respirar al lado de mi oído. Traté de rezar y cuando logré decir un fragmento de la oración, esa cosa solamente empezó a reírse macabramente. Me dijo que esa cosa no le hacía nada, y sentí cómo apretó con más fuerzas mis brazos. Sin importar lo que me dijo, continué rezando, pero él hasta que quiso me soltó. Ya les había comentado que cuando esto ocurre puedes abrir los ojos, pero en esta ocasión no quise abrirlos. Tenía miedo de ver qué era lo que estaba sobre mí. Ese tiempo que pasé con los ojos cerrados se me hizo eterno. Cuando por fin me soltó desperté cansadísima. Esa noche no quise volver a dormirme. Me quedé pensando en lo que había dicho. Normalmente siempre que rezaba rápidamente todo volvía a la normalidad, pero esta vez no había funcionado. Pasó una semana y afortunadamente no había tenido pesadillas. Solo pasó algo raro días después. Una noche estaba soñando que me encontraba platicando con mi hermana. Ambas nos dábamos la espalda y yo le contestaba lo siguiente. ¿Verdad que sí? Cuando algo que no era mi hermana me contesta. Claro que sí. En eso volteo y veo su cara que estaba enfrente de la mía. Tenía una risa enorme y los ojos completamente negros. Su piel era de color gris y se encontraba como agrietada. Quise moverme pero tenía mucho miedo. Era un miedo que no puedo describir. Esa cosa se puso nuevamente arriba de mí. Me sujetó los brazos y empezó a levantarme y azotarme contra la cama una y otra vez mientras se reía. Trataba de patalear y tratar de empujarlo para que me soltara. En teoría logré hacerlo porque al apartarme me rasguñó mi pierna. Sentí como una especie de garras que alcanzaron a tocar mi pierna. En eso desperté y me encontraba en el cuarto con mi hermana en la cama de al lado. Todo había sido un sueño. Por la mañana fui al cuarto a buscar a mi madre. Ella se encontraba con mi hermana arreglándose para ir a la escuela. Mi mamá se encontraba peinando a mi hermana y le pregunté que por qué no me había despertado. Ella solo me dijo que me había hablado, pero que me encontraba profundamente dormida, así que no quiso molestarme. Tenía ganas de llorar. Me revisé las piernas, pero no tenía nada. Lo raro de todo es que aún sentía la sensación de las garras en mi piel. Tras el evento ocurrido, decidí comentarle a mis padres lo que había pasado. Durante una semana mi padre estuvo rameándome con albahaca y ramitas de matarratón. Todo esto lo sumergía en loción verde y rezaba una oración entre dientes, casi murmurando frente a un altar de santos que teníamos en la sala. Cuando terminaba de rezar ponía las hierbas en el suelo en forma de cruz. Me decía que me parara encima de ellas durante 5 minutos. Los primeros 3 días que pasaron las ramas estaban negras, pero poco a poco se fueron aclarando mientras terminaba la semana.
Yo seguía teniendo pesadillas, pero ya muy pocas. Al parecer todo se había calmado. En cierta noche mi padre no se encontraba en casa. Él había salido a dejar unos encargos al mercado. Nos encontrábamos solas cuando de pronto escuchamos como si alguien aventó una taza de café enfrente de nosotras. La habían aventado con gran fuerza, pasando enfrente de nuestras cabezas y estrellándose en la pared con una fuerza impresionante. Ya más noche nos encontrábamos en la sala viendo una película. Decidí ir a la cocina por algo de cenar en lo que había un comercial. Pero como este terminó rápido, dejé el plato y la cuchara en la mesa. A los pocos segundos de haberme sentado, el plato cayó de la mesa rompiéndose en 1000 pedazos. Fuimos a la cocina para ver y efectivamente el plato estaba en el piso, pero no estaba roto. Solo tenía unas cuantas fisuras mientras que la cuchara estaba debajo de este. Esa noche mi padre nos dijo que iría a la iglesia para que curaran la casa. Ya había sido demasiado y no podíamos vivir en paz. Ya más tarde nos fuimos a dormir, pero parece ser que la casa o lo que estaba habitando en ella no le agradó la idea de que llegara alguien de la iglesia. Durante la madrugada escuché en la sala como si alguien dejara caer un puñado de canicas en el suelo. También escuché a mis padres ponerse a rezar, así que me levanté. Prendí la luz del cuarto y me asomé por la ventana. Le pregunté a mi madre qué era lo que estaba ocurriendo. Ella solo alcanzó a decirme de manera algo alterada que no saliera del cuarto. Cerré la ventana y quise despertar a mi hermana, pero esta no respondía. Mi curiosidad era grande, porque volví a abrir la ventana, pero esta vez sin salir del cuarto, y le dije a mis padres que mi hermana no respondía como la otra vez. Mi padre solo me dijo que no me preocupara, que ya estaba bien. Mi madre llegó en ese momento y se hincó a un lado de mi cuarto y se puso a rezar. En ese mismo momento escuché varios golpes en la puerta. Era como si algo quisiera tirar la puerta a puñetazos y patadas. La planta alta de esa casa era de láminas y se lograba escuchar como si hubiera mucho viento y estuvieran a punto de salir volando por este. Mientras mi mamá rezaba, mi padre ponía agua bendita en las puertas y gritaba cosas como «Lárgate de aquí quien quiera que seas, no te tengo miedo o aquí no vas a entrar». Así pasaron varios minutos y después de un rato los golpes en la puerta se detuvieron. Solo que el ruido de la lámina aún se escuchaba, pero un poco más despacio. De pronto se escuchó como si lanzaran algo. Esto provocó un gran ruido y se encontró una piedra que había chocado con la alacena de la cocina. Después de esto la casa quedó en un silencio total. Pasado un rato salí del cuarto y pude ver que mi madre con una escoba sacaba aquello que habían aventado. Esa cosa no era una piedra, era más bien un hueso de perro. Para ser más exacto, era parte de una cadera putrefacta. Mi papá me dijo que se deshacería de ella en cuanto amaneciera. En cuanto decía esto, aprovechó para ir a ver a mi hermana. Le puso su mano en la cabeza y murmuró algo. Él me dijo que ella estaba tranquila y que ni siquiera se enteró de todo lo que había pasado. Al día siguiente fueron a ver a un padre y mi papá nos pidió a nosotros y a mi madre que no estuviéramos presentes. Mi mamá se fue a la iglesia y nosotras en cambio nos fuimos a un parquecito que estaba cerca de dicha iglesia. Me puse a platicar con mi hermana y le pregunté que por qué nunca me contaban lo que le hacían a ella. Le dije que si acaso nunca la espantaban. Ella se sinceró conmigo y me contestó diciéndome que sí la espantaban, pero que no le hacían nada como a mí. Me sorprendió su respuesta y le pregunté que cómo era eso. Ella solo se limitó a decirme que tenía alguien con ella que siempre la protegía, y que también le decía cosas que iban a pasar, como por ejemplo lo que había ocurrido en la noche anterior. Le pregunté que si acaso no estaba dormida y me dice, escuché todo lo que había pasado, pero esa voz me dijo que escuchara lo que escuchara, que no me levantara y que no me pasaría nada. También le había dicho que con quien hablaba mi madre durante las madrugadas no era quien creía que era, y que tuviera mucho cuidado de papá. Me asombré mucho con lo que me dijo porque no tenía idea alguna de lo que me estaba hablando. Ella dice que si había escuchado que como a las 3 de la mañana se escuchaban susurros. Yo le contesté que sí y me comenta nuevamente, pues quien está hablando las madrugadas es mamá. Si no me crees, mejor pregúntale. Solo no le digas que yo te dije. Invéntale algo, ya verás lo que te cuenta. Después de estas declaraciones que me dio mi hermana quedé sumamente preocupada. No sabía si lo que tenía era bueno o malo. Decidí entonces sacarle la verdad a mi mamá y esto fue lo que me dijo.